Bienaventurados los afligidos, porque ellos tendrán consolación. A la amada Iglesia de Dios, la saluda en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Paz a vosotros. Sean tan amables de ocupar su lugar, hermanos. Siento como aquel primer día en que tracé la palabra de Dios, que me fortaleció, que me dio el espíritu para poder Pararme en este lugar, poder dirigirme a su amada iglesia. El día de hoy es el mismo sentir. El día de hoy quizá me siento nervioso, hermanos, porque es una situación diferente. Pero al mismo tiempo me siento gozoso porque ya bien lo decía hace un momento mi hermano director. Aquí en el Evangelio de Juan, en el verso 25, Jesús decía a Marta y a María, hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y esa es la esperanza y esa es la fe que nosotros debemos de tener, hermanos, en estos momentos de tribulación, en estos momentos quizás de rabia, de enojo, de desesperanza. Pero estas palabras son las que nos deben de fortalecer, son las que nos deben de permitir seguir adelante. Y creo que siempre hemos escuchado el término vida, pero en esencia, ¿qué significado tiene la vida, hermano? ¿O qué debemos entender por vida? De acuerdo a la definición del diccionario bíblico, dice que vida es principio o fuerza considerando cualidad distintiva subyacente de los seres animados. Lo que vive tiene movimiento. En la muerte, el movimiento cesa. Dice que vida se utiliza en la Biblia para describir la fuerza vivificante tanto de los animales como de los seres humanos. O sea, todos y cada uno de nosotros. Y en esencia eso significa vida. Pero todavía podemos ir un poco más allá. Porque cuando estaba escudriñando las Sagradas Escrituras, tratando de comprender este concepto, encontré que decía que nosotros creemos en un Dios viviente, en su Hijo muy amado que resucitó. Por eso hay otra definición que encontré aquí en el diccionario y dice: vida exclusiva de Dios. Y nos dice que solo Dios tiene vida en sentido absoluto. Es el alfa y omega, el principio y el fin. Él es el Dios viviente. Y hasta ahí voy a dejar la definición, hermanos. Quedándonos con este concepto.
Él es el Dios viviente. Y por su voluntad, todo se mueve, como leíamos hace un momento. Todo lo que sea animado, todo lo que tenga vida, es gracias a Él. Veamos cada uno de estos versículos, hermanos, para poder encontrar lo que decía, lo que pedía mi hermano David Flores en su oración. Podamos encontrar esperanza, podamos fortalecer nuestra fe, podamos seguir en movimiento como la iglesia de Dios que somos, hermanos. No podemos desfallecer. Y como lo dije cuando me tocó dirigir uno de los cultos allá, nuestro hermano Isaías, eso nos enseñó, eso nos inspiró. Y como lo leía hace un momento nuestra hermana Esther, en ese pequeño tratado que mi hermano Isaías escribió, creo que ahí queda plasmado todo el concepto que él tenía de Dios y de su Hijo muy amado, hermanos. Vayamos allá al Evangelio según Juan, en su capítulo 6. Porque ahí nos habla de la resurrección. ¿Qué es la resurrección, hermanos? Juan 6, capítulo, verso 39, hermanos. Para ver qué nos dice referente, qué nos dice nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio del apóstol Juan, en su capítulo 6, verso 39. Pregunta a la congregación si tiene su cita. Y fíjense qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios. Y dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día. Qué palabras tan bellas y qué consolación tan más grande encontramos en este versículo, hermanos. Que todo lo que me ha dado, que todo lo que depositó en sus manos Dios a su Hijo muy amado, lo debe de cuidar como una joya preciosa, como lo más valioso que el Padre puede confiar a su Hijo. Y él, preocupado, responde: no pierda yo nada, ni una oveja, ni la más pequeña, ni la que se ha salido del redil, sino que resucite en el último día. Sin duda es una esperanza y una promesa muy hermosa la que nos hace nuestro Señor Jesús. Para seguir hablando de la resurrección, hermanos, vayamos ahí mismo en el Evangelio según Juan, al capítulo 17.
pero en su versículo número 12. Y volvemos a encontrar cosas hermosas, palabras alentadoras. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Y fíjense lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Y aún así, hermanos, seguramente nuestro Señor Jesucristo perdonó a aquel que le entregó por un puñado de monedas. Pero aún así, no claudicó, y por el contrario, procuró, se preocupó. Porque dice que cuando estaba con ellos en el mundo que nosotros conocemos, con esa voz tierna y esa palabra tierna, yo los guardaba. Seguía cumpliendo esa encomienda que le dio nuestro Padre a su Hijo muy amado. Que nadie se pierda. Que todos podemos alcanzar salvación, si así lo deseamos. Demos una vuelta a nuestras Sagradas Escrituras y vayamos al capítulo 18 de Juan. Y en su verso 9 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Sigue diciendo en su promesa nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Juan, capítulo 6. Verso 40. Porque ahí nos sigue hablando de la resurrección, de la promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo, de la encomienda que le hizo su Padre. Y dice que esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice nuestro Señor Jesucristo: y yo le resucitaré en el último día. Como pedía mi hermano David en su oración. Quizás no sea el último día en que lloremos por nuestro hermano, pero tenemos la certeza de que ese día que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra con todo el poder y con toda su gloria, Él estará ahí. Porque con esa promesa, nuestro hermano Isaías está en ese sueño, en que Él, si Dios, conforme a su misericordia y lo quiere, Él recibirá esta promesa y tendrá vida eterna. Sigamos aquí mismo, hermanos, en este capítulo, pero ahora en el verso 44. Y vuelve a hacer otra promesa a nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atraiga. Y yo le resucitaré en el último día. Vamos a ver cómo se va a cumplir esta promesa
allá en el capítulo 12 de Juan, verso 32. Y estas palabras dice nuestro Señor Jesús. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sigue prometiendo nuestro Señor Jesucristo. Sigue dándonos esa oportunidad de que el día que seamos llamados, muramos con esa fe y con esa esperanza, y que le aceptemos. Porque como Él fue levantado, así también todos aquellos que le recibamos podremos recibir esa promesa, hermanos. Volvamos al capítulo 3 de Juan. En su verso 14, hermanos, porque nos sigue hablando de ese beneficio de la resurrección, de esa promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo y de esa encomienda que le hizo su Padre. Dijimos Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y esa promesa se cumplió. Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber pasado 3 días en el vientre de la tierra, como el profeta Jonás, pasó 3 días en el vientre de la ballena, así fue levantado nuestro Señor Jesucristo. Así fue resucitado. Por último, en la parte de la resurrección, hermano, no piensen que ya terminé, porque verdaderamente me siento gozoso, hermanos, de haber encontrado todas estas promesas, todas estas cosas buenas que Dios nos regala para comprender el concepto de vida y muerte. Y que en estas palabras encontremos consuelo, paz para todos nosotros. Por eso decía, y en la Biblia de mi hija, en la versión que tiene mi hija, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y el día de hoy, hermanos, en la Escritura estamos encontrando estas palabras de aliento, estas palabras de consolación que nos va a pedir seguir teniendo movimiento de acuerdo a la definición que acabamos de leer. Referente a la resurrección, vayamos al capítulo 8, verso 28. Y estas palabras les decía a sus apóstoles. ¿Ya estamos ahí, hermanos? 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, y así habló. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo hablaba como ¿qué? Como, amén, hermano, como el que tiene autoridad. Porque lo que decía, hacía. Y esta promesa de la resurrección está escrita, hermanos.
Y otra cosa que me llamó la atención, hermanos, cuando estaba preparando este mensaje, es que dice aquí, en la versión que tengo, trae un pie de página que dice que esto es literal, esto va a ser real, no es ciencia ficción, no es que lo imaginemos, ¿sí? Pero ahorita les digo en qué momento se va a cumplir. Les voy a pedir que vayamos a Juan capítulo 14, verso 6, porque ya hablamos de la resurrección, ya hablamos de la vida, pero vamos a ver cuántas otras cosas maravillosas podemos encontrar escudriñando las Sagradas Escrituras, hermanos. Estas palabras decía a sus apóstoles porque él sabía que se acercaba la hora. Ya estamos todos ahí, Juan 14, verso 6. Y les decía a sus apóstoles: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermanos. Fíjense lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad, la vida, y que Él es el medio para que nosotros podamos acceder a la vida eterna. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo sobre, o mejor dicho, cuando Él se simboliza como el camino. Vayamos a Hebreos 10:20. Hebreo 10:20. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es, de su carne. Porque debía de cumplirse la Escritura. Y recordemos también que no hace escasas 3 semanas, quizás 4, no recuerdo ya ahorita, volvimos a celebrar ese pacto que nuestro Señor Jesucristo instituyó con cada uno de nosotros. Donde nos decía que debemos de comer el pan, porque el pan, ¿qué significa, hermanos? Así es, su carne. Y como dice aquí en el verso 20, camino nuevo, nueva oportunidad que nos da de arrepentirnos de nuestra vida pecadora. Un camino nuevo y vivo que Él abrió para todos nosotros. No lo desechemos, hermanos. Aprovechemos esa oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos está brindando. Efesios 2:18. Epístola a los Efesios, en su capítulo 2:18. Veamos qué nos sigue diciendo sobre ese camino, sobre ese sendero que debemos de seguir, sobre esa nueva oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:18. Y aquí está otra promesa que nos hace o que decía el apóstol Pablo a los Efesios, que no debemos de desaprovechar, hermanos. Dijimos,
Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros. Amén, hermanos. Tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. ¿Se van fortaleciendo, hermanos? ¿Debemos de estar tristes? No, ¿verdad, hermanos? Pero conforme a la misericordia de nuestro Dios, cada uno de nuestros corazones irá sanando, irá encontrando esa paz. Y espero que esto les ayude verdaderamente, hermanos, como a mí me ha ayudado a llevar este trance. Y espero que a mis hermanas de la familia Hernández también así sea. ¿Recuerdan lo que leíamos allá en Juan 14:6? Ya vimos lo que es el camino, esa oportunidad, ese nueva oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos por qué dice que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Volvamos al Evangelio de Juan. En su capítulo 1, verso 17. Juan 1, verso 17. Y dice así: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién, hermanos? Amén, hermanos. Él es el perdón, Él es el amor, Él es todas las cosas buenas que podamos encontrar. Y Él, sobre todo, es la verdad absoluta. No hay otra verdad, hermano. Volviendo a Juan 14:6, nos habla que nuestro Señor Jesucristo también es la vida. Nada más estoy citando el versículo, hermanos, porque realmente lo que quiero que leamos es Juan 11:25. Y ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer, hermanos, porque no sé ustedes, pero yo verdaderamente estoy disfrutando este maná que viene del cielo, hermanos. Estas palabras de aliento, estas palabras de consolación. Juan 11:25. Porque les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Sí? Vean cuántos beneficios recibimos de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio tan hermoso que hizo por cada uno de nosotros. Y vamos a ver allá en Juan capítulo 10, solo den vuelta a sus escrituras, y vamos a ver por qué nos dice que Él es el medio, Él es el vehículo, Él es el que nos puede llevar al Padre. Juan 10:29. Perdón, 10:9. Y vean lo que dice el Evangelio según Juan. Recordemos que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. El que entre por medio de mí y... Amén, hermanos.
Fíjense qué hermosa promesa. Después de no encontrar una salida, podremos ir a ese lugar, como dice el Salmo 23, en delicados pastos me hará yacer. Hermoso, ¿no, hermanos? Ya casi terminamos, hermanos. No se me desesperen. ¿No quieren que termine? Bueno. Vayamos a Colosenses 3:4. Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en su capítulo 3, verso 4. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Y dice, cuando Cristo, o sea, una condición nos está diciendo, o le está diciendo a la iglesia, allá a los colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seráis manifestados con Él en gloria. Sí, hermanos, cuando venga por segunda ocasión nuestro Señor Jesucristo y resuciten los muertos, podremos estar con Él. Y los que estemos con vida, quizá yo ya no lo vea, serán transformados de corruptibles a incorruptibles. Y nos está diciendo aquí vuestra vida. Vamos a ver por qué habla de vuestra vida y de esa promesa que ya leímos, Juan 25, donde dice que nuestro Señor Jesucristo es la vida, ¿sí? Y que todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Vayamos ahora al capítulo 14 del Evangelio de Juan, para ver por qué nos sigue diciendo que Él es la vida. Y en algunas versiones dice en el título del capítulo, Jesucristo, el camino al Padre. Y seguramente estas palabras se los decía a sus discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Entonces vean, hermanos, hermosa promesa sigue dándonos nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo a la cita de Colosenses 3:4, también habla de que Él se manifestará, o Él se presentará a todos aquellos que han muerto. Vayamos a la primera epístola de Juan Apóstol, capítulo 2, a la primera epístola de Juan Apóstol, en su capítulo 2, verso 28. Y aquí vuelve otra promesa, hermanos. ¿Ya estamos ahí? ¿Amén? Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Y vean esta recomendación que nos hace el apóstol Juan. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos, y en su venida no seamos de parte de Él.
Ahí está otra promesa, hermanos. Parece sencillo, ¿verdad? No, no es sencillo. Hay que esforzarnos, hay que seguir en movimiento, como dice la definición de la palabra vida ahí en el diccionario bíblico. Si nos detenemos, a lo mejor nos empezaremos a marchitar. A lo mejor empezaremos a perecer, a opacarnos. Y no, eso es lo que queremos. Queremos que nuestro Señor Jesucristo, y no con arrogancia se lo estamos pidiendo, sino conforme a su misericordia, que nos permita compartir de esas promesas que su Padre le dio a él, ese encargo que él está encomendando. Aquí mismo en la primera epístola, vayamos ahora al capítulo 3, verso 2. Y dice así: amados. Qué hermosa palabra, amados. Se está preocupando por cada uno de nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Y aún se ha manifestado lo que hemos de ser. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como. ¿Y de quién se trata, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos esforzamos, si nosotros seguimos en movimiento, quizás podamos, o mejor dicho, se manifieste en cada uno de nosotros. ¿Sí? Por último, hermanos, vayamos allá a Corintios, a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, para ver qué les recomendaba, qué les sugería, qué les recordaba sobre estas promesas de nuestro Señor Jesucristo. En su capítulo 15, verso 43. Y les voy a pedir que todos nos pongamos de pie, hermanos, para que todos juntos leamos esta promesa. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Se siembra en deshonor, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Pasa a vosotros, hermanos, y que Dios les bendiga.